Así que Señor les bendiga, hermanos. Así que hoy vamos a hablar nos vamos a meter en una nueva serie que, como lo podéis ver, es las palabras de Jesús. La serie de hoy es una nueva serie que es las palabras de Jesús. Vamos a intentar de succionar, de quitar, de separar algunas declaraciones de Jesús que están en la Biblia y vamos a examinarla y cómo se puede implementar en nuestras vidas. Porque la vida terrenal de Jesús, normalmente, hermanos, le duró solamente 33 años. Él no vivió más de 33 años. Yo tengo 40, así que he vivido más años, 7 años más que Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Así que su vida era solamente 33 años y su ministerio duró solamente 3 años. Así que en 3 años él pudo enseñar y hacer todos los milagros que él hizo. Pero si miramos en la Biblia, si intentamos de indagar un poquito más, nada se sabe de él en las Escrituras. Después de los 12 años, cuando se fue a Jerusalén con María, su madre, y su padrastro José, y se quedó atrás durante 3 días hablando con los maestros, los maestros que estaban en el templo, los líderes que estaban en el templo en aquella época. Así que nada se sabe de Jesús. Si leemos Lucas capítulo 2 de 41 a 52. En Lucas capítulo 2 de 41 a 52. Ahí podemos ver la historia de Jesús que se perdió o se quedó atrás en Jerusalén y hablando con los maestros en su época. Así que nada se sabe de él. Después de eso, Jesús totalmente desaparece de la escena. Pero el Evangelio según Juan termina de esta forma. Si miramos Juan capítulo 21, de versículo 25, Juan lo termina de una manera espectacular. Dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieron por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribían. Así que nada se sabe de Jesús después de los 12 años hasta los 30 años cuando él fue revelado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por Juan el Bautista. Pero él hizo muchas otras cosas más que no están escritas todas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomó necesario, que las cosas que nosotros tenemos ahora son suficientes para conocer a Dios y para nuestra salvación. Que no necesitamos tener toda la Biblia o toda la vida de Jesús con qué comió el día de Pentecostés o qué comió tal día, con quién se fue a su casa, qué el amigo tenía cuando era pequeño. La Biblia no entra en esos detalles. Nos da las cosas importantes de Jesús que nos puede ayudar para conocerle mejor y vivir conforme a su palabra. Así que Juan 21, 25 termina de tal manera el apóstol Juan, diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas, muchas más, que todas no fueron escritas, porque si no, no habrá libros para contener todo eso. Así que Jesús no pudo haber hecho tantas cosas sin primeramente hablar o enseñar sobre el reino de Dios. Así que si él hizo tantas cosas como declara Juan, seguramente él habló de muchas cosas también, mientras que él hacía todos los milagros. Por eso, de todas las cosas que dijo Jesús, iremos mirando algunas de ellas, esas declaraciones. Iremos mirando algunas de esas declaraciones que la Biblia, que están escritas en la palabra de Dios para nosotros. Así que la razón por la cual vamos a estudiar las palabras de Jesús en esta nueva serie que vamos a ver, es porque hace 2 domingos, en nuestro estudio del Evangelio según Lucas, en el capítulo Lucas 9, de 28 a 36, Jesús se transfiguró, eso durante la transfiguración de Jesús. Y mientras que él estaba ahí orando, se transfiguró y le apareció Moisés y le apareció Elías, hablando con él sobre su partida, que él tenía que ir. Entonces los discípulos lo vieron, se quedaron como atónitos. ¿Qué es eso? Juan, que estaba ahí con Pedro y Santiago, se quedaron atónitos, lo miraron. Y Juan, ignorantemente, sin pensar, dijo, hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés, una para Elías.
ahí, ¿sabes? Una cosa que no tenía ningún sentido. Y a decirlo, mientras que él dijo eso, se le bajó unas nubes. Y en el momento, si miramos en Lucas 9, de 35, una nube les bajó y les entró miedo. Y una voz dijo, ese es mi hijo, mi elegido, escúchanle a él. Así que Dios Padre nos dice, escúchanle a él, escuchan a Jesús. Dios el Padre poniendo bien claro que que Jesús es el nuevo canal a través del cual él hablará a la humanidad. Eso confirma también lo que, si miramos Hebreos capítulo 1, de versículo 1 a versículo 1, Hebreos 1, 1 a 2, que dice que antes Dios hablaba a los profetas y todo eso, es a través de los profetas que él hablaba, pero ahora, en ese siglo, en este momento, él nos habla a través del Hijo. Entonces, hermanos, a Jesús debemos oír. A Jesús debemos oír. No importa cómo has venido esta mañana, o no importa la situación en la cual has estado pasando, no importa. Dios hoy te dice, escucha a mi Hijo amado. Escucha a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no a Moisés y por qué no a Elías? ¿Por qué Dios nos demanda escuchar a Jesús? ¿Por qué debemos escuchar a Jesús y no a los profetas? En Juan 14:10, Jesús nos dice y nos da la razón principal porque es a Él que tenemos que escuchar. Él dice que las palabras que Él habla no son suyas, sino del Padre. Así que si queremos escuchar cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas, tenemos que escuchar a Jesús, no a otra persona, sino a Jesús. Por eso, hermanos, es el título de nuestra serie que empezamos hoy, que es Las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Y las primeras declaraciones de Jesús que veremos hoy es el camino y la vida y la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y estaremos leyendo en Juan 14:6. Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Jesús lo pone bien claro. Yo soy el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir a Dios el Padre sin pasar por Él. Lo que acabamos de leer o lo que estamos leyendo, hermanos, es una declaración que hizo el Señor Jesús en persona. Y eso totalmente condena a todas las demás religiones que existen. Y tiene que ver con el hecho de que el cristiano o los cristianismos, nosotros declaramos a Jesús como el único camino a Dios, la única verdad que existe y la única verdadera vida. ¿Por qué? Porque muchas otras religiones del mundo abrazan a otras religiones del mundo. Todas las demás religiones del mundo abrazan a las demás religiones. Tienen ese dicho que dicen muchas religiones, que todas las religiones nos llevan a Dios. Es lo que dicen muchos, que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Acaso eso es cierto? Para nada. No todas las religiones nos llevan a Dios. Muchas de las religiones que no son cristianas, cualquier cosa que no está cristocéntrico, que no está vinculado a Jesús, no nos lleva a Dios. No importa lo que tú puedes pensar en tu cabeza, no importa el conocimiento que puedes tener del mundo en sí, pero si tú no tienes ninguna relación con Jesús, para nada verás al Padre. Para nada. Este mundo y todo lo que conlleva este mundo pasará. Todo. Todos los placeres temporales de este mundo pasará. Todo. Pero la palabra de Dios hasta la última gota se cumplirá. Mateo 12:30. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Eso es así de sencillo.
Si no estás con Jesús, está contra Jesús. No puede estar una pierna en el mundo y una pierna en la iglesia. Estás totalmente con Cristo, totalmente devota o devoto a Él, o estás totalmente en el mundo. Porque Dios dice, al cristiano tibio, Él lo vomita de su boca. El que pretende ser un cristiano, pero que vive conforme al sistema del mundo, Él lo vomita de su boca. Es que Jesús lo pone bien claro. ¿Estás conmigo o estás totalmente contra mí? Así que vamos a examinar esas declaraciones de Jesús cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a examinar cada palabra. ¿Qué quiere decir Jesús cuando Él dice eso? Porque esas son declaraciones bastante fuertes que nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos y preparados para explicar a un musulmán, para explicar a un mormón, para explicar a cualquier otra persona, a un budista, por qué nosotros creemos que no hay otro camino para tener la salvación que el cristianismo. Primero de Timoteo 2:5. Primero de Timoteo 2:5. Así que no podemos decir que estamos con Jesús si Él no es el único camino que nos lleva a Dios. Así que yo no puedo decir que yo estoy con Jesús si Jesús no es el único camino que me lleva a Dios. Primero Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo, el hombre. Así que no hay otra persona, no hay otro medio para mediar o para que podamos tener relación con Dios. No hay otra persona entre Dios y la humanidad que Jesús, el hombre. Porque Él es este camino, Él es este puente que nos une a Dios. Así que el que piensa que puede llegar a Dios por guardar las obras de la ley, o el que piensa que puede llegar a Dios por tantas ofrendas o por tantas buenas obras que Él hace, el que piensa eso, que piensa que puede llegar a Dios por adorar al apóstol Pablo, o por adorar a la Virgen María, o por orar 5 veces al día, y piensa que todas las limosnas que da, todas las cosas buenas que hace, si piensas que eso te lleva a Dios, sinceramente quiero decirte que te equivocas según la palabra de Dios, porque Jesús lo declara, Él es el único camino que nos lleva a Dios. Y 1 Timoteo 2:5, Pablo lo pone bien claro, que el único mediador que nosotros tenemos para estar en paz con Dios es Jesús. Porque en ningún otro tenemos salvación, hermanos. Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual el ser humano puede tener salvación que mediante el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús es el único nombre por el cual nosotros podemos tener salvación. Así viene la pregunta que uno se pregunta, ¿qué tendrá el nombre de Jesús para que nos salve? ¿Qué tendrá este nombre para que los demonios huyen? ¿Qué tendrá este nombre para que los muertos resucitan? ¿Qué tendrá ese nombre para que Dios nos mire, para que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Qué tendrá ese nombre? El nombre de Jesús. Así que Jesús nunca prometió enseñarnos el camino. Él nunca dijo, venid, os voy a enseñar el camino. Él simplemente declaró que Él es el camino. No hay otro camino a Dios que Jesús. Ningún otro. Jesús también dijo que Él es la única verdad. Él es la única verdad. De alguna manera es imposible que existen muchas verdades. Totalmente imposible. Debe haber una referencia de quién o qué es la verdad. ¿Cómo sé que algo es mentira? Porque tengo una referencia de lo que es la verdad. ¿Cómo sé que eso es un color verde? Porque tuve una referencia de qué es un color verde. Así que para tener una referencia de lo que es verdad, Jesús se pone encima de todo lo que el mundo puede conocer verdad. Y se usa o se posiciona como la referencia misma
de la verdad. Así que no puede existir muchas verdades. Debe haber una referencia o lo que uno puede mirar como verdad. Como de tal manera, hermanos, sabemos que algo, podemos saber lo que es salado y podemos saber lo que es dulce. ¿Por qué? Porque hemos probado el salado y hemos probado el dulce. Podemos saber cuál es cuál. De la misma manera, el cristiano tiene que entender y tiene que comprender que para el cristiano existe solamente una sola verdad. Y esta verdad es Jesús. Entonces, si Jesús no es la única verdad, si Él nunca había declarado ser la única verdad, entonces Buda, Joseph Smith, José, el fundador de Testigos de Jehová, Mahoma, o todos los que se declaran Mesías hoy en día, todos los que son líderes de las sectas, entonces ellos también son verdad. Pero aquí podemos ver que la palabra nos pone bien clara, Jesús nos pone bien claro, que no hay otra verdad que Él. Por eso todas las escrituras, hermanos, siempre existe un código ético que actúa como la base en todas las culturas. Un código ético que actúa como la base de lo que está bien y lo que no está bien. Y lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque hoy en día si queremos decir que... Porque hay personas que dicen que es muy machista decir que la mujer puede hacer algunas cosas que el hombre no puede hacer, o la mujer es limitada a hacer algunas cosas. Pero en el mismo momento hay personas que dicen que ser un mentiroso no está mal, que es ser un ser humano. Ser un ladrón es ser una persona que necesita algo. Ser un hipócrita, ser un fornicario. Personas aceptan las condiciones malvadas que la palabra misma condena. Entonces, si yo considero que ser un mentiroso es ser un ser humano normal, entonces, y otra persona considera que ser un mentiroso es mentira, entonces, ¿por qué tenemos que entonces juzgar a aquella persona que explotan edificios para matar a otra persona? Porque eso es su verdad. Si no existe una referencia de la verdad, todo es verdad. Así que los hombres, los pedofilios son la gente que practica la pedofilia. Esa es su verdad. Porque una vez escuché que en Perú había algunos que luchaban por sus derechos. Que eso es la naturaleza por la cual así nacieron. Luchaban por sus derechos como los homosexuales, diciendo que así nacieron, que le gustan los niños. ¿Quién somos nosotros entonces? Si eso es su verdad, ¿por qué tenemos que condenarle que es mentira? Les condenamos porque tenemos una referencia de lo que está bien y lo que está mal. Y esta referencia es Jesús. Cualquier otra verdad fuera de Jesús no es verdad. Jesús también dice que Él no solamente es el camino y la verdad, pero Él declara que Él es la vida. Que Él es la vida. Así que por dentro, si te sientes de verdad, si te sientes muerto o que no tienes ganas de continuar, parece que todo alrededor de ti se está como derrumbando, se está cayendo. La buena noticia es que Jesús es la vida. Él puede darte vida aunque te sientes muerto o muerta. Él puede resucitar cualquier cosa muerta de Dios que está dentro de ti. Solamente si tú le permitas que Él lo haga. Así que a la luz, hermano, a la luz de todas esas declaraciones que hemos mirado, la vida personal de Jesús tomará otra dirección. Si a la luz de estas declaraciones, la vida personal de Jesús tomará otra declaración. ¿Por qué? El camino de Jesús sería la cruz. Quiero que me entiendes. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasó con Él? El camino de Él fue la cruz. Fue condenado por culpa de los mentirosos. Su cuerpo pronto se quedó sin vida y fue echado en una tumba. Porque Él tomó ese camino, se convirtió en el camino, la verdad y la vida.
No sé si me entendieron, hermanos. Se lo repito. Jesús declaró que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que no hay nadie que pueda acercarse a Dios sin pasar por Él. Que Él mismo es el único, es este puente que nos une a Dios. Y Él cumplió eso entregando su propia vida, tomando el camino que nosotros no pudiéramos tomar, que es el camino hacia la cruz. Entregó su vida en la cruz por nosotros. Su muerte es lo que nos da la vida que nosotros necesitamos para pasar por este camino hacia Dios. Y su resurrección es lo que nos da esta esperanza, que algún día nosotros estaremos con Él. Él estuvo dispuesto a morir y se convirtió en el canal de esta vida que nos une con Dios. ¿Me estás entendiendo, hermanos? Sin el camino no hay por dónde ir. Si no hay un camino, no hay por dónde ir. Sin la verdad no hay conocimiento. Sin la vida no hay vivir. Yo soy el camino que ustedes deben seguir, la verdad que deben creer, la vida que deben anhelar. Eso es lo que declaró Jesús. Yo soy el camino que ustedes deben seguir. Yo soy la verdad que ustedes deben creer. Yo soy la vida que ustedes deben anhelar. Eso es lo que nos invita a hacer Jesús. En este mismo versículo que hemos leído en Juan 14, la segunda parte dice, Jesús declara, dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. ¿Qué está insinuando Jesús? Jesús hace una separación completa de otras religiones en cómo uno puede ir al Padre. Los musulmanes piensan que los musulmanes, no solamente los musulmanes, los católicos, los mormones, los budistas y muchas otras religiones dependen de sus buenas obras para ir al Padre. Dependen de las cosas buenas que ellos hacen para heredar el reino de los cielos. Pero Jesús lo pone bien claro, que nadie puede ir al Padre sin pasar por Él. Él es el camino, el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede pasar hacia el Padre sin pasar por Él. Porque nosotros como cristianos no tenemos a muchos caminos. Tenemos a un solo camino. Y ese camino es Jesús. Y por eso en Isaías 64:4 declara, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Cualquier cosa buena que uno intenta de hacer para complacer a Dios, eso es la descripción. No hay nada que podemos hacer, no hay ninguna justicia humana, no hay ninguna justicia humana que puede satisfacer a Dios. No hay nada que el ser humano en sí puede hacer para que Dios diga, sí, lo has hecho perfectamente bien, que poner su fe en Jesús. Nadie puede ir o satisfacer al Padre sin pasar por Jesús. Y también si miramos a Efesios capítulo 2, de versículo 8 a 9, dice, ¿por qué? Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque la salvación, nuestra salvación no viene por las cosas buenas que nosotros hacemos. La salvación no viene por las veces que uno viene a la iglesia para congregarse. La salvación no viene por las cosas buenas que la gente dice de ti. La salvación no viene por el conocimiento de la palabra que uno tiene. La salvación no viene porque tus padres son cristianos o porque tus abuelos son cristianos. La salvación no tiene nada que ver con eso.
Nuestra salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso que Jesús dijo que yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vaya al Padre sin pasar por Él. Que no hay nada que podemos hacer para ganarnos el favor de Dios que poner nuestra fe en Jesús. Y Jesús lo pone bien claro. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si no estoy con Jesús, estoy contra Jesús. Y si yo digo que amo a Jesús, debo guardar sus mandamientos. Debo vivir como Él vivió. Dependiendo del Padre, no de mí. No siguiendo mi corazón, pero siguiendo lo que dicen las Escrituras. No opinando según mis opiniones. No interpretar la Biblia para satisfacer lo que yo quiero sacar de eso. Pero entendiendo la palabra de Dios tal cual como dice. Si estás aquí hoy, hermano, y no tienes una relación personal con Jesús, déjame decirte que Él en verdad quiere tener una relación personal contigo. Él quiere tener una relación personal contigo. No hablo de una relación dominguera, no estoy hablando de una relación de los domingos o de los días de reuniones. Hablo de una relación continua que Él es celoso y no lo comparta con nada ni con nadie. Él quiere tener una relación genuina, una relación verdadera, que puedes saber que no hay nadie en este mundo que te ama como Él. No hay nadie en este mundo que nos ama como Dios. Si Dios pudo entregar a su Hijo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad, ¿qué tipo de amor es eso? ¿Qué tipo de amor es eso? Por eso Jesús entregó su vida por ti. No para librarte del infierno, pero para liberarte de la esclavitud del pecado. Cualquier persona que practique el pecado es esclavo de pecado. No importa cómo lo llamas. Cualquier persona que practique el pecado es esclavo de pecado. Y para eso vino Jesús, para liberarnos de las ataduras del pecado. Para que podamos disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios. Pero cada uno tiene que tomar esa decisión. Por eso que la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlo. Si confesamos nuestros pecados a Él, no solamente decirle y reconocerlo delante de Él, pero tomando la decisión de dar la espalda a esos pecados. Dios es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia, si lo hacemos de verdad. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y cosecharemos más de lo que sembramos, porque uno no puede sembrar un grano de maíz y cosecha un grano de maíz. Sembras un grano de maíz y cosecharás una mazorca o muchas mazorcas de maíz. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, así lo cosecharemos. ¿Puedes conocer a Jesús personalmente? ¿Es posible? Sí. Es posible tener una relación personal e íntima con Jesús. Por eso que Él hizo la invitación en Mateo 11:28. Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Es lo que Él quiere. ¿Estás cansado del pecado en el cual te encuentras? ¿Estás cansada o cansado de la vida que estás viviendo? Que sabes muy bien en el fondo de ti que eso no es de Dios. Tienes la invitación de Jesús. Ven a mí. El descanso que tú nunca has tenido, yo te voy a dar ese descanso. Por eso que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sin pasar por Él. Cansada de vivir de la manera que vives, Jesús es tu solución. Cansado de vivir como tú eres, Jesús es tu solución. No hay otra esperanza que en Jesús. No hay otra esperanza. No hay otra.
El tiempo es bastante corto, hermanos. Nuestras vidas es como el humo. Hoy escuchamos que hay personas que murieron ayer, personas que quizás conocemos. Todos los placeres de este mundo son temporales. Y yo no les voy a aconsejar para poner en juego su salvación por algo temporal que no tiene ningún fin eterno. No arriesga su salvación por algo temporal. Ahora que sabes que Jesús es la persona que Dios nos demanda escuchar, porque Dios no nos demanda de escuchar a Moisés ni a Elías, Él nos demanda escuchar a su Hijo, porque Dios no está hablando ahora a través de Jesús, es a Jesús que tenemos que escuchar. Ahora que tú sabes que Dios nos demanda escuchar a Jesús y que Él es el camino hacia Dios, la verdad misma y la vida eterna es Jesús, y que es imposible que vayas al Padre sin pasar por Jesús, mi pregunta para ti ahora es, ¿qué harás? ¿Qué será tu decisión? Son decisiones totalmente personales. Cada uno tiene que tomar la decisión, porque un día, cuando Cristo vuelva, yo responderé por las mías y tú responderás por las tuyas. No hay nada que se hizo en la oscuridad que no será revelado, dice la palabra. No hay nada que se dijo en lo secreto que no se ha dicho en la azotea. Nada. Ese día todos sabrán quiénes somos de verdad. ¿Pasaremos vergüenza? Seguramente. ¿Tendremos ganas de desaparecer? Seguramente. ¿Podremos? Eso es otra cosa que no, es imposible. Mientras que hay aliento en nosotros, hermanos, mientras que la palabra, el aliento de Dios permanece en nosotros, tenemos la oportunidad de organizar nuestras vidas delante de Él. Tenemos la oportunidad de organizar nuestras vidas delante de Él. Si yo tuviera que darle un consejo a alguien esta mañana, porque no es de mí y mi posición decir a quien sea lo que tiene que hacer con su vida, porque cada uno debería responder por su propia vida. Pero si yo tuviera que darle un consejo a alguien esta mañana, yo le diré, acepta la invitación de Jesús. Acepta la invitación de Jesús. Confiesa tus pecados a Él. Apártate de tus pecados de verdad y vive una vida guiada por el Espíritu Santo. Que tu vida demuestra el fruto del Espíritu Santo. Que en tu vida Cristo puede ser glorificado. Que tu vida traiga otras personas a Cristo. No quitar la fe de otras personas. No hacer que otras personas no tengan ganas de buscar a Dios. Que Jesús sea glorificado en todo lo que tú dices, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. Eso será mi consejo. Pero la decisión depende de cada uno. Yo hablo por mí y cada uno debería hablar por sí mismo delante de Dios. Pero yo les aconsejo, hermanos, si tuvieras que elegir, elige obedecer a Cristo. Amén.